Estamos en un enlace con don Alfredo de la Fuente, quien es el vicario de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Portoviejo. Él está a cargo de Cáritas, que está conduciendo y coordinando la ayuda humanitaria en la ciudad de Portoviejo en conjunto con la Asociación de Mujeres Santa Marta. Don Alfredo, ¿nos podrías hacer un esbozo, un panorama de lo que está sucediendo en estos momentos ahí en Manabí? Los centros de las ciudades aún están en limpieza de edificios. En Portoviejo en concreto o en Manta son edificaciones grandes. Por más que haya una respuesta rápida y hay cantidad de maquinaria y camiones sacando escombros, eso quedará todavía bastantes días para ello. Pero sí se va notando más movimiento en las carreteras. Nosotros que estamos constantemente de uno para otro, se notaba más movimiento, pero aún claro, la actividad económica está parada porque precisamente han sido centros comerciales también los que han sido golpeados. No hay tiendas, no sabemos si hoy o mañana abrirán, pero todavía no han podido abrir. ¿Cómo les está afectando la crisis en estos momentos? Lo que ocurre es que las familias que viven del día a día no tienen ni qué beber ni qué comer. Y hay que irles llevando constantemente la alimentación. Y esto supongo que todavía esta semana en los sectores más populares habrá que seguir dando, porque aún la actividad económica no se ha activado. Ya. Muy poca gente la que ya empieza a trabajar diariamente, ¿entiendes? Hemos escuchado noticias sobre que hay conflictos o problemas a la hora de la repartición de la ayuda. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? No es algo extraordinario, porque ya en otras amenazas y catástrofes que hemos tenido acá en algunos barrios ha sucedido lo mismo. Pero también eso va un poco con la metodología de trabajo y de llevar la alimentación y demás, ¿no? La gente llega a un punto en que se desespera, sale a las vías y ponen palos o lo que sea, lo paran. Entonces, ya depende cómo se maneje todo, ¿no? Porque Claro, en nuestro caso no es ir y empezar a repartir en la calle como propaganda política. Y ciertamente en algún barrio, en concreto San Alejo, ahí sí ha habido momentos de bastante caos, ¿entiendes? No hemos tenido problema, pero ¿por qué? Porque antes de ir al lugar hemos organizado a los dirigentes y demás de la comunidad y ellos ya estando allí presentes han organizado a su comunidad para recibir ordenadamente el agua. O sea que depende de cómo se hagan las cosas un poco, la metodología de trabajo, el trabajo que anteriormente tenga uno en los barrios de organización. Son varios elementos que hay que conjugar. La necesidad realmente es angustiosa, como tú sabes. Por lo que sabemos, muchas viviendas se cayeron durante el terremoto. ¿Qué es lo que piensa hacer la Arquidiócesis de Portoviejo y la Organización de Mujeres Santa Marta? ¿Cuál es el déficit habitacional en estos momentos? Sí, el tanto por cien no podría, pero para que tú te hagas una idea, en lo rural hay más que en la ciudad. O sea, casas que por el sismo, por el terremoto, se han venido abajo o prácticamente ya no sirven. Mi apreciación es que hay más en el campo que en la ciudad. Porque, por ejemplo, tú que conoces lo que es el cantón Junín-Tosagua, solamente la parte que está Alexandra y Verónica han contabilizado 150 viviendas en toda esa zona. Sí, o sea, es bastante alto. Lo prioritario es la vivienda, ¿entiendes? Sí, porque sobre todo en el campo, la actividad económica les es fácil recuperar, pero ¿cómo pueden responder a una necesidad de la cual no tienen efectivo ni club hasta que puedan reunir cantidad para la vivienda? ¿Cómo? Entonces es gente que hay que auxiliarle urgentemente porque si no tienen un lugar donde vivir, donde estar, la familia se desintegra, ¿entiendes? O sea, empieza la descomposición social, tú conoces mejor eso que yo, y ahí sí eso es peor. En nuestro caso ya estamos organizando en razón de ese segundo momento, de tal manera que ya estamos haciendo programas, estamos ya desarrollando, vamos a empezar la semana que viene programas en que se les va a dar de 15 en 15 días en unos lugares, en otros hay que ver si de semana en semana, aún todavía no lo tenemos bien determinado, pero ya de forma espaciada, tienes unas canastas ya más analizadas, más concretas, más de necesidad urgente, ¿entiendes? En el ámbito sanitario, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Qué es lo inmediato? Como te digo, la cuestión sanitaria y esto está controlado en los albergues
y en los barrios no ha habido demasiado problema en el sentido de muertes. Las muertes han sido sobre todo en el centro, en los centros comerciales, en las viviendas altas. Ahí es donde la cantidad de muertes es fuerte, y en realidad aquí en el centro, en Puerto Viejo o en Pedernales, el olor fuerte a muerto es muy fuerte. Y claro, hasta que no limpien todo, eso va a subsistir. Pero hay medidas de control en el sentido de cerramiento de esa zona. Hay que entrar siempre con autorización. Si se entra, concretamente para algo hay que salir. Y por otro lado, han llegado brigadas especiales para dar orientación, sobre todo dar orientación a los médicos de acá que no han recibido capacitación para atención en caso de estos desastres, no solamente en la cuestión salud física, sino salud mental. ¿Sigue habiendo réplicas del terremoto? Todos los días hay algún movimiento, todos los días, grande o pequeño, varios hay. Y hay todavía una psicosis de miedo muy fuerte en la población. Por lo que sabemos, la Arquidiócesis de Portoviejo y la Organización de Mujeres Santa Marta están coordinando las acciones de ayuda humanitaria ahí en Portoviejo y en los alrededores, y sobre todo en las zonas rurales. ¿Hay alguna otra organización, otras entidades que se hayan involucrado en la repartición de esta ayuda en las zonas donde nadie puede entrar? Hay bastantes organizaciones que están haciendo una labor parecida a la nuestra. La nuestra es, diríamos, más significativa porque la red de Cáritas y la red de la Asociación Cristiana de Mujeres es provincial, y las otras organizaciones son locales, ¿entiendes? Pero sí, se está llevando localmente por pequeñas organizaciones que están actuando también por su lado, y el gobierno por otro lado, que más que todo se ha ocupado pues de las grandes poblaciones y demás, ¿no? Como siempre suele ser. El ejército es quien ha asumido más que toda esta tarea por razón de la seguridad, pero sí se está llegando. No obstante, como te digo, en el campo, en las zonas rurales lejanas, aún ni se ha acercado nadie, a no ser nosotros, pero en el sentido de ir llevando pequeñas cantidades, porque tampoco tenemos transportes grandes ni una capacidad para ir repartiendo en todas las comunidades donde se necesita. Don Alfredo de la Fuente es vicario de la Pastoral Social. Luis Padilla, Asociación Manabí.